Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Tenemos en la línea a Rubén Figueroa del Movimiento de Migrantes Centroamericanos. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, pues acá en el camino, como decimos siempre. En el camino. ¿Dónde andas? ¿En dónde has estado trabajando últimamente con los migrantes? Pues últimamente hemos estado acá entre los límites de Chiapas y Oaxaca, justo en una comunidad que se llama Chahuites, en el Centro de Ayuda Humanitaria Chahuites. Es un pequeño albergue que se instala a raíz del Plan Frontera Sur. ¿Qué tal? ¿Qué has visto ahí, Rubén? Te saludamos con muchísimo aprecio. ¿Qué te has encontrado en estos días que has estado trabajando en ese lugar en donde se ha incrementado el paso de migrantes? Gabriel, pues la verdad que una situación muy lamentable, y como bien saben, desde que se anuncia el Plan Frontera Sur, oficialmente se anuncia la represión contra los migrantes. Es una situación de mucha violencia, una situación de mucha tragedia humanitaria, y justo en este albergue, aquí en Chahuites, Oaxaca, donde están llegando los migrantes caminando a cualquier hora del día, de la noche, pues con sus pies llagados, con dolores de cuerpo. 7 de cada 10 migrantes son asaltados. Por darte un dato, en el Ministerio Público de aquí, el de la Fiscalía Especial para Migrantes, se han puesto 200 denuncias penales, 200 averiguaciones previas de más de 600, 700 víctimas, tan solo en este tramo de 32 kilómetros que comprende entre Arriaga, Chiapas y Chahuites, Oaxaca. Y eso es un dato que alarma, ¿no? Porque más de 200 averiguaciones previas, esto quiere decir que el Plan Frontera Sur viene a incrementar la violencia y las agresiones contra los migrantes. Como bien saben, ya los migrantes no pueden subirse al tren. Ahora lo hacen entre los montes, ahora lo hacen entre los pueblos. Los vemos en algunas ciudades, como lo es Villahermosa, que vemos a migrantes también ya transitar, ¿no? Pero de todas maneras escondiéndose de la autoridad. Complicó toda la situación y el flujo normal de los migrantes. Rubén, una pregunta. Recientemente estuvo en México la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tocó el tema de los migrantes y empezó a darle otro contexto al problema, la problemática, en cuanto a nombrarlos más bien como refugiados en lugar de migrantes. ¿Qué opinas tú de esto? Efectivamente, las personas salen de sus países, en este caso de Centroamérica, por la violencia que existe en la zona, una violencia estructural muy fuerte. Lo vemos en el caso de Honduras, que por muchos años tuvo la ciudad más violenta del mundo. Lo vemos en el caso de El Salvador, que en los últimos meses incrementó la violencia muy fuerte entre pandillas o maras, como se les conoce, con el gobierno. El tema del narcotráfico, que también los carteles mexicanos forman parte de esa violencia en Centroamérica, aumenta en todo momento la vulnerabilidad, la seguridad de los ciudadanos, de las personas de esos países, y es por eso que se ven obligados a salir, ¿no? A desplazarse. Es una situación de pobreza también muy fuerte que pone en peligro incluso la vida. Y eso es lo que vemos nosotros, que estas personas vienen huyendo, salen de sus países por esa violencia, y en México prácticamente pues se refugian en los albergues, y ya lo dijo Fray Tomás González del albergue de Tenosique. Prácticamente esto es un campo de refugiados, y eso es lo que es, ¿no? Están los migrantes en tránsito, no solamente queriendo llegar a Estados Unidos, sino queriendo salvaguardar su vida. Y lo que decimos nosotros, los migrantes salen de sus países, salen de Centroamérica con un arma apuntándoles por la espalda, y en México encuentran un arma apuntándoles por enfrente. Entonces, por eso que los migrantes se tienen que ver refugiados en algunos puntos, como el caso de Tenosique, como el caso de aquí de Chahuites, que ya no nada más sirve para alimentarse, para curar sus heridas, sino para refugiarse también, para cuidar su propia vida. La verdad es que, y yo he estado en Centroamérica, he estado en Honduras, una situación de violencia, también pasa aquí en México, pero ya la situación permea, hay violencia en todas partes, de todos lados, y eso es lo que estas personas vienen huyendo de esta situación. Entonces, lo que vemos es eso, prácticamente un campo de refugiados, son desplazados que buscan salvaguardar su vida.
Oye, Rubén, precisamente hablando de este punto de vista de refugiados, hemos visto imágenes aterradoras con todo el tema de Siria y en las redes sociales se pide mucho sobre el apoyo a estos refugiados que vienen huyendo de la guerra. Y nos olvidamos de que esta situación se vive aquí en nuestro país y de una manera brutal. Háblanos un poco, una vez más, como muchas veces lo hemos platicado, de lo que viven los migrantes en nuestro territorio. Rubén, háblanos del tráfico de personas, háblanos de la posibilidad en el tráfico de órganos, háblanos de cómo son perseguidos, para que la gente que nos escucha haga un poco de conciencia de la problemática que estamos viviendo con relación a estos migrantes. Por supuesto, Liliana, es una situación de mucha violencia. Los migrantes han sido víctimas en México de todo tipo de crimen. Si hablamos, si el día de hoy se inventa una nueva modalidad de crimen, los migrantes serían los primeros también en ser víctimas de esas nuevas modalidades, ¿no? Entonces, ahí está la trata de personas, está el tráfico de personas. El padre Solalinde en algún momento ha hablado del tráfico de órganos, secuestros, asesinatos, violaciones, masacres, como en el caso de San Fernando, ¿no? Que los migrantes también forman parte de esa cadena de víctimas que hay en el país. Y esto se le suma a los ya de por sí violentados que vienen sus derechos humanos, su integridad física de su país de origen. Cuando transitan por México, esto aumenta significativamente, ¿no? Entonces es una situación de como siempre hemos dicho, de tragedia humanitaria que enfrentan estas personas cuando transitan por México, y que muchas veces pasamos desapercibido o simplemente hacemos caso al oficial, ¿no? De que los migrantes los equiparamos con el tráfico de drogas, los equiparamos con el tráfico de armas. El gobierno mismo lo ha dicho que es un tema de seguridad nacional, que hay que cuidarnos de ellos. Prácticamente nos dicen que hay que cuidarnos de ellos, cuando ellos han sido las primeras víctimas de esta situación de violencia, que también que las luchas sociales, que la sociedad de México tiene que también abrazar a estas personas, tiene que también contemplarlos dentro de las víctimas que existen en este país. Y te podría hablar también, Liliana, Gabriel, de los desaparecidos. Esa es otra Por eso situación. es que se da la caravana de madres de migrantes desaparecidos, que te podría decir que este próximo diciembre estaría arribando a Tabasco esta caravana, Otra vez. que precisamente busca a migrantes desaparecidos. Son madres que vienen buscando a sus hijos, que alguna vez salieron, agarraron este camino y no volvieron a saber nunca de ellos. Ese dolor, esa muerte lenta que tienen estas madres son causa de que sus hijos desaparecen en este camino, valga la redundancia, por causa de la violencia que existe en México también. Y muchos dirán, ¿para qué vienen? No, es que también vienen huyendo de que allá su vida corre peligro. Y es una situación muy lamentable. Lo vemos también nosotros en el caso de Guerrero, en el caso de Michoacán, ya lo estamos viendo en algunos puntos en Tabasco, como en el caso de Cárdenas, lo que sucede, la violencia, que la gente se tiene que desplazar a otros lugares, ¿entiendes? Bueno, hagamos de cuenta que esto mismo pasa para los migrantes en sus países de origen y pasa también cuando transitan por nuestro país. Rubén. Pero la verdad que no debemos ser egoístas, debemos de ver al migrante también como lo que son hoy día, como nuestros hermanos. Oye, Rubén, necesariamente esta gente que ha desaparecido es por tráfico de órganos. Hay otras fuentes que nos han dicho que crece mucho el tráfico de órganos y también la trata de personas, la trata de blancas, para diversas cuestiones, no solamente en la Unión Americana, sino también en Europa. ¿Qué información tienes al respecto, Rubén Figueroa, del Movimiento de Migrantes Centroamericanos? Pues mira, Gabriel, Liliana, es como siempre lo hemos dicho, la migración es invisible y los números prácticamente pues nunca van a ser acertados en esta situación, y la información también va a variar en muchos sentidos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque la migración es invisible prácticamente, ¿no? Entonces, pero sí se tiene el conocimiento de que las mujeres migrantes, sobre todo menores de edad, son víctimas de trata, sobre todo en el estado de Chiapas, en el caso de estados fronterizos también, Coahuila, Chihuahua, en las zonas de Baja California, y el tráfico de personas que se da prácticamente en toda la ruta migratoria, ya sea tráfico, el migrante va y con
consigue los servicios de un traficante de personas, o el tráfico forzado, prácticamente que te obligan a ser traficado, también eso se da, y durante ese trayecto pues se derivan muchos delitos más. El tráfico de órganos, que vuelvo a repetir, en algún momento lo ha denunciado el padre Alejandro Solalinde. También los migrantes son vulnerables, que también podrían ser víctimas de ese flagelo, de ese crimen, y las desapariciones que se dan a raíz de todo tipo de violencia que existe en el país. Si, como ustedes lo informaron también en su momento, cuando hubo el accidente de que murieron varios migrantes en la zona de, si no me equivoco, de Conuta, cuando se volcó una camioneta, pues los migrantes sufren ese tipo de accidentes y muchas veces no traen identificaciones, y eso ya sea porque los asaltan o porque no las traen consigo, y eso deriva de que sus cuerpos no sean identificados como tal, ¿no? Sí. Y eso también pasa cuando caen del tren, eso también pasa cuando los secuestran y los matan, o cuando intentan cruzar hacia los Estados Unidos y mueren en el desierto o se ahogan en el río y no traen ningún tipo de identificación. Eso se deriva que los migrantes no sean identificados y nunca más se sepa de ellos. Los migrantes que han sido víctimas del reclutamiento forzado también, sabemos el conocimiento que en algunas zonas de Sonora los migrantes son reclutados para cruzar mochilas con drogas hacia los Estados Unidos. De no hacerlo, pues son asesinados. Eso lo sabemos también. Y bueno, es una serie de crímenes que se cometen contra ellos, que deriva de que México podrían haber 70,000 desaparecidos. Eso es lo que prácticamente vienen denunciando la caravana de madres migrantes desaparecidos, viene buscando a sus hijos también en la ruta migratoria, y es lo que en diciembre de este año se va a realizar esta caravana. Rubén, fue en el municipio de Jalapa lo del accidente donde murieron estas personas, que además viene a colación el comentario, porque sí han diversificado las rutas por donde pasan los migrantes, porque estaban en centro, estaban en Villahermosa y se fueron huyendo hacia Jalapa. Por el tema del tren. Por el tema, pero hacia Jalapa, ¿qué dónde haces, no? ¿Para dónde? A menos que fueras hacia Teapa y hacia Pichucalco y por la parte de Chiapas. Pero sí llama la atención estas personas hacia dónde estaban huyendo, buscando nuevas rutas, o que los engañan y los asesinan. Oye, Rubén, mencionaste algo bien importante, y es que el tema de los migrantes es una situación invisible, aunque, como también lo dijiste, ya se está haciendo cada vez más visible, porque los vemos en la ciudad de Villahermosa. Les está costando trabajo seguir su camino con el tema de la velocidad que ahora trae el tren. Te pregunto, en estas campañas de desprestigio hacia los migrantes, que si nos pueden hacer daño y que tengamos cuidado con ellos, me gustaría que nos hablaras de, ¿a ellos les interesa quedarse en Villahermosa? ¿Les interesa quedarse en Tabasco? ¿Les interesa quedarse en México? ¿Por qué la gente los ve como una amenaza? No, definitivamente que no les interesa. Son las situaciones que los orilla, la situación de persecución que los orilla incluso muchas veces a buscar otras rutas un poco alternas, ¿no? Como bien lo decían, antes no se veían migrantes en Villahermosa, pero porque ellos estaban subiéndose al tren, ¿no? Porque estaban ahí, pero ahí también les sucedía desgracia, ¿no? Ahora ya no pueden subirse al tren, es por eso que ellos o toman la ruta caminando sobre las vías en el monte, saliendo a los pueblos o desplazándose en algún momento por las ciudades para pedir dinero y continuar su camino, ¿no? Pero ellos como tal no buscan quedarse en México, salvo en algunas ciudades que ellos nos han mencionado, como Guadalajara, en el caso de Monterrey también, o algunas zonas fronterizas donde ellos piensan establecerse por alguna temporada para luego continuar su camino hacia Estados Unidos. Pero sí, efectivamente hemos visto nosotros el incremento de migrantes en las ciudades como Villahermosa, viviendo en algunos semáforos. Algunas personas pues se espantan, se horrorizan al ver a un grupo de migrantes caminando, pidiendo en el semáforo, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, hay que ver la verdadera situación que pasa con ellos. ¿Qué pasó con esos migrantes? ¿Por qué llegaron hasta ahí? Analizar por qué están ahora pidiendo
en este semáforo, ¿no? Analizar qué ha pasado con ellos o qué está pasando con ellos antes, durante el tiempo que están en nuestra ciudad y luego qué va a pasar con el camino que van a seguir, ¿no? La ruta. Yo pienso que los mexicanos efectivamente debemos de todos guardar la seguridad también, no solamente para nosotros, sino para los propios migrantes, pero ver ahí la situación. Si en México la violencia fuera que alguien te para y te pide una moneda y tú tienes la decisión si darlo o no, si así fuese la violencia en México, pues la verdad que por un lado estuviéramos tranquilos, ¿no? Porque tú tienes la decisión de darle o no una moneda a una persona migrante. Muy bien. No podemos llamar violencia a eso, al contrario, tenemos que analizar la situación de violencia contra ellos también, ¿no? En efecto, ha habido algunas situaciones de algunas personas centroamericanas que han asaltado, que han robado, que han cometido algún tipo de crímenes, y también se debe aplicar la justicia. Nadie está de nuestra parte diciendo que no se aplique la justicia. Se debe aplicar la justicia también, ¿no? Pero también ver y analizar la situación en general de qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? Claro. Y lo vemos ahí claramente, en Villahermosa se ha incrementado, pero ha incrementado también la persecución, ha incrementado los operativos, vemos ya en las centrales camioneras, en algunos puntos donde ellos solían pasar, pues ahí está ya agentes del Instituto Nacional de Migración, dicen ellos haciendo su trabajo, ¿no? Pero quisiéramos decirles que también hay una situación que se está derivando a raíz de esto, que la criminalidad hacia los migrantes se ha incrementado, que la tragedia humanitaria se ha incrementado. Me explico, hay una situación, el tráfico de personas se ha incrementado fuertísimamente porque ya ahora es muy difícil pasar por México y que verdaderamente los migrantes no se están beneficiando de eso. Los migrantes no se están beneficiando del Plan Frontera Sur, al contrario, les está perjudicando aún más. Y aquí entender que el chiste es que fluya la migración y que no se den este tipo de problemas. Muchas gracias, Rubén.